Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Código Civil del Estado de Querétaro. Este código se divide en diferentes títulos, capítulos y artículos. Título quinto, del mutuo. El título quinto del Código Civil del Estado de Querétaro se centra en el contrato de mutuo, un acuerdo legal que regula la transferencia de bienes fungibles entre dos partes. Este título se divide en dos capítulos, el mutuo simple y el mutuo con interés. Capítulo primero, del mutuo simple. Este capítulo define el mutuo simple como un contrato en el que una persona, el mutuante, transfiere la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra persona, el mutuatario, quien se obliga a devolver la misma cantidad de la misma especie y calidad. Capítulo segundo, del mutuo con interés. Este capítulo aborda el mutuo con interés, donde se permite estipular un pago adicional por el préstamo, ya sea en dinero o en géneros. El interés puede ser legal o convencional y se establece un límite para evitar abusos. Artículo 2269. Definición del mutuo. El artículo 2269 del Código Civil del Estado de Querétaro define el mutuo como un contrato en el cual el mutuante transfiere la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Artículo 2270. Plazo para la devolución. Si en el contrato no se ha fijado plazo para la devolución de lo prestado, se observarán las reglas siguientes. Primero romano. Si el mutuatario fuere labrador y el préstamo consistiere en cereales u otros productos del campo, la restitución se hará en la siguiente cosecha de los mismos o semejantes frutos o productos. 2 romano. Lo mismo se observará respecto de los mutuatarios que, no siendo labradores, hayan de percibir frutos semejantes por otro título. Y finalmente 3 romano. En los demás casos, la obligación de restituir se rige por lo dispuesto en el artículo 1966. Es decir, para resumir los siguientes puntos, los voy a enumerar como siguen. Número 1. Si el mutuatario es labrador y el préstamo consiste en productos del campo, la devolución se hará en la siguiente cosecha. Número 2. No labrador. Si el mutuatario no es labrador, pero recibe frutos semejantes por otro título, la devolución se hará en la siguiente cosecha de esos frutos. Número 3. Que son otros casos. La obligación de restituir se rige por lo dispuesto en el artículo 1966. Artículo 2271. Lugar de entrega y restitución. La entrega de la cosa prestada y la restitución de lo prestado se harán en el lugar convenido. Artículo 2272. Lugar de entrega y restitución, sin acuerdo. Cuando no se ha señalado lugar, se observarán las reglas siguientes. Número 1 romano. La cosa prestada se entregará en el lugar donde se encuentre. Y número 2 romano. La restitución se hará si el préstamo consiste en efectos, en el lugar donde se recibieron. Si consiste en dinero, en el domicilio del deudor, observándose lo dispuesto para el caso de que voluntariamente se haya mudado de este. Es decir, en otras palabras, podemos decir que la entrega es la cosa prestada que se entregará en el lugar donde se encuentre. Y la restitución, en cuanto a sus efectos, la restitución se hará en el lugar donde se recibieron los efectos. Y la restitución, en cuanto al dinero, se hará en el domicilio del deudor, incluso si se ha mudado voluntariamente. Artículo 2273. Restitución en especie o en valor. Si no fuere posible al mutuatario restituir en género, satisfará pagando el valor que la cosa prestada tenga en el tiempo y lugar que se halla la restitución, a juicio de peritos si no hubiera estipulación en contrario. Artículo 2274. Restitución de dinero. Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. Si se pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que ésta experimente en valor será en daño o beneficio del mutuatario. Artículo 2275. Responsabilidad del mutuante. El mutuante es responsable de los perjuicios que sufre el mutuatario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada, si conoció los defectos y no dio aviso oportuno al mutuatario. Artículo 2276. Restitución cuando el deudor pueda. En el caso de haberse pactado que la restitución se hará cuando pueda o tenga medios para ello el deudor,
Esta no podrá exigirse sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que haga el acreedor. Artículo 2277. No se declararán nulas las deudas contraídas por el menor para proporcionarse los alimentos que necesite, cuando su representante legítimo se encuentre ausente. Capítulo 2 del mutuo con interés. Es permitido estipular interés por el mutuo, ya consista en dinero, ya en géneros. ¿El interés es legal o convencional? El interés legal es el 20% anual. El interés convencional es el que fijen los contratantes y puede ser mayor o menor que el interés legal. Pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. Si se ha convenido un interés más alto que el legal, el deudor, después de 6 meses contados desde que se celebró el contrato, puede reembolsar el capital, cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al acreedor con 2 meses de anticipación y pagando los intereses vencidos. Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.